A continuación, presentamos Hablando de salud en la Patagonia chilena, junto a nuestro epidemiólogo Marco Acuña Briones. Revive esta entrevista en www.coyhaique.tv. Queridos amigos, una vez más junto a nuestro epidemiólogo, don Marco Acuña Briones. Marco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Ibrahim, un gusto saludarte y lo mismo a nuestros televidentes. Te estábamos esperando, hace una semana. Quedamos con una promesa pendiente. Seguimos con el tema antivirus debido a las incidencias que ha tenido el virus en nuestra región. La semana pasada estuvimos conversando de generalidades, ¿cierto? Y quedamos para esta semana con las medidas preventivas, ¿no? Así es. ¿Y por qué las medidas preventivas son importantes? Porque como es una enfermedad que puede evolucionar gravemente, siempre, como dice el refrán, es mejor prevenir que curar, ¿ya? Y las medidas en esta época del año, que estamos en pleno invierno, son muy relevantes en particular para las poblaciones que viven en rural y para la gente del campo, ¿ya? Por ejemplo, hoy día, con esta nieve que tuvimos, con los fríos que hubo y la escarcha, los ratones se quedaron sin sus casitas, sin sus madrigueras. Y además... Perdón, ¿los ratones dónde hacen sus casitas? Sus madrigueras generalmente las hacen a ras de piso. A ras de piso, sí, pero al lado de algo, árboles, puede ser, sí, debajo de los arbustos, debajo de los troncos de los árboles, debajo de la esquila, pero en general sus madrigueras están a ras de piso. Ok. ¿Ya? Entonces, con esta nieve y con la escarcha, estos animales se han quedado sin sus madrigueras, sin alimento, y entonces están buscando refugio y comida donde encuentran. Entonces, hoy día, por ejemplo, una actividad que es de alto riesgo es la del forrajeo, porque además la gente del campo que tiene sus animales, donde los animales tampoco tienen pasto, los están forrajeando y están ingresando a los galpones a buscar los fardos. Los fardos guardados. Muchas veces entran al galpón, no abren el portón, no lo dejan airear, o que entre la luz del sol, por lo menos 30 minutos, y luego ingresar con guantes, con mascarilla, para proteger la nariz y la boca. No, eso no se lo van a hacer. Idealmente con una antiparra para proteger el ojo, ¿ya? Porque este virus igual puede entrar por el ojo. Cuando tú manipulas el fardo de pasto, lo movilizas y generas partículas pequeñas aerolizadas en suspensión que nosotros no nos damos cuenta y las podemos aspirar. Entonces, guantes para manipularlo, mascarilla para proteger la vía aérea y, si es posible, también antiparra, ¿ya? Luego, sacar el fardo fuera del galpón, dejarlo un rato al sol o al aire, el ultravioleta exactamente, ahí de cuajo, ¿ya? Exactamente, y después alimentar a su animal de abasto, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con las leñeras. Si yo voy a ir a buscar a la leñera, como en este caso que tenemos, como nuestra leñera que tenemos, claro, si vamos a ir a la leñera, lo bueno de esta leñera que está bien ventilada, está abierta, está bien ventilada, le llega el sol, entonces ya tiene dos factores protectores que están haciendo una acción preventiva con la leña. Aireación y sol. Entonces, pero en general en el campo las leñeras son cerradas y tienen poca luz. Entonces igual, al ingresar a la leñera, sobre todo a primera hora de la mañana, recuerda que estos animales tienen su comportamiento nocturno y en la noche hurguetean, orinan, defecan y nosotros esas partículas no las vemos. Entonces, si vamos a tomar un tronco a mano descubierta, podemos entrar en contacto con fluidos, con ratones que pudieran estar infectados, luego nos tocamos los ojos, la nariz o la boca, claro, y podemos infectarnos. Entonces, el que va a entrar a una leñera que no tiene buena iluminación, igual debería usar guantes y mascarilla a lo menos. Mascarilla tampoco es cualquier mascarilla. Idealmente una mascarilla N95, que la conocimos mucho durante la pandemia. Con la pandemia, ¿ya? Claro. Pero también una de triple pliegue igual algo retiene, ¿ya? Es mucho mejor entrar con una mascarilla de 3 pliegues que entrar sin nada. Sí. Entonces, la gente que está forrajeando, los que entran a leñeras, los que llegan a casas que han estado deshabitadas, primero ventilar, airear,
que entre el sol y después cuando se ingresa a la vivienda, si vamos a empezar a limpiar, hacerlo con todas las superficies húmedas con una solución con cloro. Los muebles y el piso. Marco, una mascarilla de 3 pliegues, la que es la más común, usada o reutilizada, si tú quieres. No retiene mucho. Tiene que ser de primer uso y lo que podría hacer uno, usar 2. Ponerse 2 mascarillas de triple pliegue y eso retiene mucho más porque las fibras se van entrecruzando. ¿Ya? Y como te digo, es mejor entrar con mascarilla de triple pliegue que entrar sin nada. ¿Ya? Entonces, esas son medidas de prevención para la gente que hoy día está en el campo. Lo otro es que habitualmente vamos al gallinero a ver los huevitos. ¿Ya? Los gallineros igual son espacios muy cerrados, a veces bien confinados, no hay ventanas, no hay ventilación. Entonces, entrar al gallinero igual es una condición de riesgo. Porque a veces los ratones, como el gallinero tiene el nido con pastito, está ideal para tener abrigo, para tener ahí, si es que hay semillas. Entonces el gallinero igual es una área en zona rural que podría ser de riesgo peligro o de alerta. Y que hay que tener cierto cuidado. Marco, si yo toco una feca de ratón, porque no me di cuenta, pero después sí me di cuenta, es caca de ratón, digamos. ¿Qué debo hacer? ¿Basta con un buen lavado de manos o debo desinfectarme con alcohol o algo así? No, al lavado con agua corriente y jabón de inmediato. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente, ¿ya? Porque lo importante es que al tener conciencia de que tomaste la excreta y te lavas inmediatamente, ya el riesgo se elimina. Perfecto. ¿Ya? Así que no, con un buen lavado de manos es suficiente. Hay otras condiciones que son de riesgo también que tienen que ver con los alimentos o la comida que le damos a las mascotas en el campo. El gato, el perro, si ese plato le ponemos la comida en la tarde, en la noche hay que levantar el plato, hay que retirarlo, guardarlo, y todos los alimentos de las mascotas deben mantenerse en envases de plástico con tapa siempre hermética. hemos hablado de la orina, de los elementos en suspensión, ¿cierto? De cuando hacemos aseo. ¿Qué pasa si yo me llego por X razón, no sé, se metió en la comida y yo me como una feca de ratón? Eso es gravísimo, me imagino yo, ¿no? Lo que pasa, claro, ahora la posibilidad de adquirir anta es difícil, ¿ya? Porque el sistema digestivo rápidamente la excreta la va con la acidez del estómago, la va a eliminar, la va a destruir, el peristaltismo, así que por vía digestiva, comiéndose excreta, no hay riesgo. El problema es cuando la excreta llega a la boca y si va cargada de virus, puede entrar en contacto con la secreción en la boca y ahí eventualmente uno podría, a lo mejor... O sea, no es tan grave comerse una excreta de ratón. No Estaba en la lechuga, estoy hablando cualquier estupidez. Lo más, pero estupidez que es factible. Pues, es factible. Ahora, el problema es que cuando estamos en áreas rurales sí ocurre que, por ejemplo, los quintanes de harina nos hemos encontrado en el piso y cuando hemos ido a examinarlos se ve claramente excretas de ratón dentro del quintal de harina. ¿Ya? Supón tú que estaba la excreta dentro de una sopa. Estoy hablando de estupideces, inventando. Y yo pongo a hervir mi sopa, ¿cierto? Y como yo ya aprendí, son 5 minutos mínimo, ¿ya? Y tengo esos 5 minutos que tú tanto insistes. Menos aún. No hay ninguna posibilidad. Me la comí nomás. Sí, claro. Como quien se manda una tijereta para adentro. Claro, o sea, de lo que sabemos hasta ahora, la transmisión no es por vía digestiva. Perfecto. ¿Ya? Es básicamente aérea. Aérea o respiratoria. Por contacto directo, por mordedura de ratones infectados, ¿ya? Pero debe ser re difícil que te muerda un ratón. Tenemos 2 casos en Chile de mordedura de ratón, uno en el Parque Nacional Conguilleo de un campista que se quedó a acampar en el Parque Nacional Conguilleo y que estaba en su saco de dormir y sintió algo dentro del saco. Y era un ratón y lo mordió porque empezó a hurguetear. Claro. ¿Ya? Y después hay 2 casos en Chile de mordedura de ratón, antivirus por mordedura de ratón. ¿Ya? Ahora, acuérdate que hemos conversado en otros programas que
igual es súper mala pata infectarte, Sí. porque en condiciones normales, no enratadas, entre 1 y 8% de los ratones son positivos. Claro, tú me decías, hablamos del 10 en una de las cápsulas. Claro, hasta 10. Un 10% ¿Ya? de los ratones Significa de campo, que el 90%, el 90 no tiene. no po. tiene el virus. ¿Ya? Claro. Entonces, y los o sea, de ratones, 10 ratones, uno el que tiene. claro, y resulta que los que tienen, en todos los estudios que se han hecho en ratones, en Chile y en otros, los argentinos han hecho muchos estudios en ratones, los que siempre son más positivos son los ratones adultos y machos. ¿Ya? Son los que tienen más virus, más probabilidad de tener el virus. Oye, Marco, que las hembras, por ejemplo. ¿Y el anta entre ellos no se transmite? Entre ellos se infectan. Se infecta. Sí, pero acuérdate que los ratones no se enferman. Ellos son reservorios, Son portadores, ¿no? portadores, reservorios donde el virus se replica y se O sea, transmite. no se enferman, pero sí se infectan. Sí se infectan entre ellos. Cuando comparten las madrigueras, las vías de tránsito y van tomando contacto con las secreciones de ratones infectados, se van infectando entre ellos. Ya, ok, ¿y el ratón number one, cómo se infectó? Eso tiene que haber sido hace miles de años atrás. ¿Ya? Es vieja la... Antivirus es una enfermedad que ha existido probablemente por centurias. Sí. Sí, el doctor Espotorno, que es un biólogo de la Universidad de Chile, en una de las congresos a los que yo he participado, estuvimos conversando de esto. Y lo que él me decía es que probablemente este virus ha coevolucionado con el ratón hace muchos años, Ya. probablemente centurias. Mira. ¿Por qué? Porque él me decía que hay un libro de la conquista de Chile, Ya. por ahí por el 1548, 1550, cuando los españoles estaban construyendo los fuertes de Niebla, Mancera Corral. y Corral, que se produjo está descrito en el libro, y yo lo anduve persiguiendo 3 años el libro hasta que lo encontré en San Diego, en ¿Encontraste? Santiago, claro. Y ahí hay un relato que habla de una enfermedad respiratoria muy grave en los soldados españoles que estaban construyendo, y de los nativos que le ayudaban a construir. Los nativos no les pasaba nada, Pero a ellos sí. pero a los españoles sí, con una enfermedad respiratoria grave que en 7 días los tipos morían eliminando gran cantidad de secreciones por la nariz y la boca. Anta. Con el relato de que 6 a 8 meses antes, en esa área de Valdivia, se había producido una ratada. ¿Qué es una ratada? Lo has mencionado 2 veces. Sí, una ratada es una explosión de población de ratones que se produce cuando tienen mucho alimento disponible. Como la que tuvimos hace un Como par la de que años. tuvimos el 2011. ¿Ya? En el Hace un par de 2011, años, digo yo, ya estamos en el 2026. en el 2011 floreció el coligüe desde Coyhaique hasta hasta Lago Verde, porque Lago Verde fue una de las localidades más afectadas. Y en ese florecimiento de ese bambú, que fue en la primavera del 2010, se generó tal cantidad de alimentos que los ratones se reprodujeron en forma explosiva. Con el agravante que en el otoño del 2011 ya se les acabó el alimento, la semilla, y teníamos tanto ratón disponible que tú ibas, por ejemplo, camino Coyhaique a Aysén, Camino a Aysén, eso estaba era- lleno de ratones No, sí, atropellados, era camino, sí. y tú observabas cómo los ratones vivos se comían a los atropellados, porque ya los animales se comían lo que encontraban. Nosotros en las investigaciones encontrábamos manillas de motosierra carcomidas completas. En Lago Verde le tuvieron que hacer corrales a los autos porque los ratones se metían por abajo y se comían los cables. Sí. Entonces fue realmente un fenómeno ecológico impresionante, y que solo en ese periodo, que fueron 6 o 7 meses, tuvimos 10 casos y fallecieron 3. ¿Ya? Entonces, igual no fue tanto para la cantidad. no fue tanto. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que el 2010 sabíamos que era el ratón de campo el que transmitía el virus, sabíamos que teníamos que protegernos la nariz, los guantes, y la gente empezó a aplicar las medidas. Incluso se elaboró un proyecto especial de entregar kits sanitarios a la gente de alta ruralidad para protegerse contra los ratones. Marco, aprovechando estos minutos finales, hace unos días atrás hicimos una cápsula de medicina animal con nuestro veterinario don Nicolás Pérez Gómez.
Y bueno, estábamos hablando de las mascotas y ese tipo de cosas. Y no recuerdo el contexto, pero salió de que hay gente que tiene ratones como mascota, guarenes, y que incluso tienen grupos de Facebook y ese tipo de cosas. Guarenes Los de guarenes mascota. tienen bacterias que pueden causar enfermedad muy grave al ser humano. ¿Cómo tú dejas a un guarén insípido? ¿Cómo lo dejas apto para que sea tu mascota? Yo no creo que eso sea posible, ¿ah? Porque los agentes infecciosos que tienen los animales viven con ellos, como te decía, hace cientos de años. Y tienen esta relación que es de simbiosis, o sea, al ratón las bacterias que tienen no le hacen nada. Pero si tú como ser humano entras en contacto, por ejemplo, con la orina del ratón, hay una enfermedad que se llama leptospirosis, que es muy grave y que la transmite al ratón de ciudad Por la orina. Por la orina. Leptospirosis. Leptospirosis. Es una bacteria. ¿Ya? ¿Y tiene tratamiento? Tiene tratamiento con antibióticos y fíjate que es bien efectivo el tratamiento, pero, o sea, yo encuentro que es una locura tener un guarén de mascota. ¿Eh? Pero bueno, hoy día hay personas que se creen animales, así que no me extrañaría. Es lo que me decía él, pero por ahí sí hay personas que se creen animales. Sí. Querido Marcos, bueno, Marco. A cuidarnos nomás, po. Aquí no hay de otra, ¿no? No queda otra. Mensaje: orden, limpieza, espacios cerrados, dejar que entre el sol, ventilar, y si tenemos que ingresar, protegernos con los elementos básicos de protección: guante, mascarilla, y si puede, incluya una antiparra para proteger los ojos. Y no pasar paño seco. Siempre el aseo en el campo es mojado. Es mojado. En húmedo, en los muebles, si no en tiene el piso. cloro, bueno, ok, pero mojado. Pero fíjate que si no tiene cloro, porque siempre a veces nos han dicho a la señora en el campo, no tengo cloro, haga una lavaza con Quicks, el lavalosa. No tengo Quicks, haga una lavaza con el jabón de mano que tiene en el baño. El jabón gringo. O el jabón gringo. ¿Ya? Si lo importante, como el virus es tan lábil por la capita de grasa que tiene, cualquier detergente lo destruye. Entonces una lavaza con hasta jabón gringo sirve para limpiar la... Mira. ¿Ya? Es un virus débil. Muy lábil. Muy lábil. Lábil a la luz del sol, lábil al viento y lábil a cualquier detergente, incluso el jabón de mano. Lo mata cualquier cosa. Sí. Pero mientras ande ahí libre, es un desastre. Es muy peligroso porque por la letalidad que tiene de un 30%. ¿Es la misma letalidad que tuvimos en 2011? El 2011, la misma. 30%. 10 casos, 3 muertos. Claro, tiene razón. 30%. 30%. Sí. 10% de los ratones Portadores. de... En condiciones normales. Fíjate que el equipo del SAG hizo capturas en la ratada del 2011 y encontraron prevalencia en los ratones de 15 y algo, 15, 16%. Era realmente impresionante. Cuando habla de ratones te refieres a ratón macho. No, o sea, ratones en general. En general, ya. En general. Y sabes que es impresionante porque yo parece que en otra cápsula te conté que ellos usan unas trampas especiales que se llaman trampas Sherman, que le ponen el cebo adentro, Sí. son metálicas. ¿Ya? Pones el cebo adentro que por el olor atrae al ratón y que al ingresar el ratón la tapa se cierra inmediatamente. Uh-huh. Bueno, ellos encontraban hasta 2 y hasta 3 ratones por trampa. Entonces eso te habla de la densidad de animales que hubo, que fue muy alta en la ratada del 2011. Marcos Acuña Briones. Antivirus. Tenemos que aprender a convivir con el antivirus. ¿Qué significa que el ministerio haya declarado alerta nacional? ¿Qué significa en sí? Significa que todos los sistemas de salud tienen que estar a la alerta, a la sospecha temprana de casos. ¿Ya? Significa que la vigilancia epidemiológica tiene que reforzarse desde una posta hasta un hospital de alta complejidad. Okay. Todo estar pensando en antivirus y estar buscando dirigidamente casos sospechosos. ¿Hay más recursos para algo? ¿Más medicamentos? ¿Más? Y si eventualmente hay que hacer algunas compras que son realmente necesarias y críticas, todos los trámites administrativos regulares quedan de lado y tú puedes hacer compras directas. Compras directas. ¿Ya? Así que esas son las implicancias que tiene una alerta
sanitaria. Cuando la autoridad sanitaria va a algún lugar por sospecha de antes, qué sé yo, ¿llevan mascarilla o guantes para la población o no? Llevamos algunas herramientas y elementos que les podemos dejar a la población, ¿ya? Y nosotros vamos con equipamiento de alta seguridad, porque No sé. donde nos metemos puede estar el virus, ¿ya? Entrega a la población general de elementos de seguridad no hay. No hay regularmente, ¿ya? Ni aun cuando estemos en alerta sanitaria. Lo que pasa es que eventualmente, por ejemplo, lo que pasó en el 2011 sí que hubo recursos especiales y se preparó un kit sanitario. Pero ahí ya no era alerta, ahí yo diría que era como una Fue una alerta emergencia. regional. Una alerta regional. Hubo una alerta regional en el Pero siempre 2011. fue alerta. Alerta sanitaria. O sea, legalmente hablando, bajo el mismo esquema, digamos, de atención. Sí. ¿Y después de la alerta no viene una emergencia o no? No, Ya. No. la alerta es lo que activa todo Todo el protocolo. todo el protocolo. Marco Acuña Briones, muchísimas gracias por tu tiempo Bien, un ¿Ah? gusto. para estar conversando de estos temas tan interesantes y que obviamente están en este minuto es el día a día nuestro aquí en la región de Esa. Queridos amigos, esto fue Hablando de Salud con nuestro epidemiólogo Marco Acuña Briones. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y continúen con Coyhaique TV. Fue Hablando de Salud en la Patagonia chilena, junto a nuestro epidemiólogo y magíster en salud pública, Marco Acuña Briones. Revive esta entrevista en www.coyhaique.tv. Hasta pronto.